Disculpe. Bueno, ahora sí, para concluir ya con estas entregas que estoy preparando para la asignatura de Etnografía de la Comunicación, en esta ocasión vamos a dar revisión al texto La entrevista autobiográfica narrativa, fundamentos teóricos y la praxis del análisis mostrada a partir del estudio de casos sobre el cambio cultural de los otomíes en México, de Michael Apple, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente un poquito ahí tratando de introducir el texto, pues con mis propias palabras. O bueno, hacer un pequeño como... sí, un prólogo, un breve prólogo, un proemio respecto al texto. Me parece que de nuevo este es un manual interesante, ¿no? Que a la vez me parece, si bien interesante, intrincado, ¿no? Es complicado de manejar quizá por todos los métodos y las herramientas y los constructos teóricos de la sociología que toma. Entonces es como una mezcolanza bastante mmm, densa, o igual no bastante densa, pero sí intrincada, como dije antes, ¿no? O sea, a la manera de un laberinto hay que desembrollar esto y bueno, esperemos que quede claro después de esta revisión, ¿no? En fin. En la introducción el autor menciona, el siguiente artículo pretende en primer lugar dar a conocer la entrevista autobiográfica narrativa como método cualitativo y el procedimiento de su análisis, y en segundo lugar comprobar que es una metodología de investigación cualitativa muy potente para entender a partir de la práctica de los sujetos-objeto estudio los procesos biográficos y sociales del cambio cultural en una sociedad local determinada. Bueno, sujetos-objeto estudio no me parece lo más claro, sin embargo, bueno. Dice, como se pueden analizar documentos biográficos apoyándose en un procedimiento de análisis que compruebe el enlace estricto entre los datos empíricos y las interpretaciones del investigador, es precisamente la fuerza de crear una teoría fundamentada a partir de un procedimiento sistemático e intersubjetivo el que caracteriza la metodología de la entrevista autobiográfica narrativa, ¿no? Por último, dice, la entrevista narrativa como material empírico se caracteriza por el hecho de que se trata de una narración sobre la vida personal del entrevistado sin previa preparación. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, el autor menciona ahí como antecedentes un par de cosas que él mismo formuló. La primera, dice la monografía sobre los procesos biográficos y sociales entre los otomíes en el Valle del Mezquital. Y en segundo, las experiencias adquiridas al aplicar dicha metodología con los estudiantes de la maestría en métodos de la investigación cualitativa en la Universidad Politécnica de Managua, Nicaragua, ¿no? En fin, esos son como sus dos antecedentes. Y bueno, para continuar, para no dilatarnos mucho, en esta ocasión nuevamente no vamos a ver con gran detenimiento los ejemplos, ¿no? A pesar de que me parece mucho mejor distribuido que otros textos que hemos tenido que leer, quiero decir, en la proporción teoría-ejemplos, ¿cómo decirlo? Bueno, si es demasiada información, es casi leer directamente la narración que hizo la señora Otomi para el investigador. Entonces, nada más vamos a dar una revisión rápida y ver cómo es que concluye formando un método, un modelo, él dice, ¿no? De análisis, ¿no? Un parteaguas, pues, un norte pragmático, por así decirlo, de análisis conversacional. O bueno, de análisis, perdón, autobiográfico, ¿no? Entonces dice, aquí fundamenta un poquito por qué es que es importante su investigación, ¿no? Y dice, partiendo de la evidencia de que el cambio cultural y el proceso de modernización entre los otomíes son a la vez sufridos e influenciados por los mismos pobladores, me interesó estudiar los procesos biográficos y sociales que podrían explicar más a fondo la vinculación entre los individuos, el colectivo local y la sociedad nacional. Cabe mencionar que el estudio biográfico solamente fue un método de investigación. En el sentido de la triangulación de métodos, los datos fueron respaldados o ampliados por los conocimientos de estudio de campo, a través de la observación participante, entrevistas narrativas y entrevistas en grupo y con expertos. Entonces, bueno, ya veremos al final un poquito más acerca de los datos pues en términos cuantitativos, ¿no? Sin embargo, bueno, él menciona algunas bases teóricas y metodológicas para formar esta entrevista autobiográfica narrativa, ¿no? Y él dice que toma en cuenta tres marcos teóricos, ¿no? El interaccionismo simbólico, la fenomenología social y la etnometodología, ¿no? El interaccionismo simbólico entendido un poquito ¿cómo decirlo? Como una manera de crear la sociedad, ¿no? Que a través de la misma interacción de los hablantes es que ésta se crea y bueno, así mismo los moldea a ellos, ¿no? Es como una simbiosis pues entre el contexto creado por los
por los habitantes y los habitantes per se, ¿no? Que son el vehículo y pues también la diana, ¿no? De dicho proceso. Por otra parte, la fenomenología social, eh, pues bueno, retoma un poquito más o menos lo mismo, ¿no? O sea, que son construidos, pues, la sociedad es construida por ellos mismos, partiendo de anticipaciones, o bueno, ¿cómo decirlo?, de preconceptos lingüísticos ya establecidos, ¿no? Por medio de la convención social. Por último, la etnometodología dice... eh, pues sí, en realidad es más bien el método que utiliza, ¿no? La metodología de extracción del dato, y además de eso toman en cuenta un poco la microestructura sociológica, ¿no? Lo que decíamos antes. Obviamente bueno, lo que decíamos en alguno de los videos anteriores, si bien, bueno, se toma pues únicamente la narración de una persona o de personas aisladas para después contrastarlas pues con el contexto general, ¿no? Y bueno, corroborar pues las conclusiones que puedan surgir de uno u otro y bueno, contrastarlas para, por medio de la comparación, tener datos más finos, ¿no? Ahora dice, respecto a la teoría narrativa de Schutze, dice, la metodología de la entrevista autobiográfica narrativa parte de la hipótesis de que la narración de las experiencias personales como historia de vida, sin previa preparación, supone una aproximación máxima a los hechos realmente experimentados, ¿no? O sea, como un método de aproximación, pues incluso un poco, me parece como psicológico, no sé cómo decirlo, pues sí, heurístico a través de preguntas y de narraciones, ¿no? Ahora mismo se me fue un poquito una manera que para decirle, en fin. Dice que está conformado por tres esquemas de exposición o investigación de los hechos sociales, ¿no? La narración, la descripción y la argumentación. Obviamente aquí nada más nos centramos en la narración, ¿no? Utilizando uno de los tres, de las tres herramientas de extracción de los datos, es como logra dar con su análisis, ¿no? Dice, asimismo, dentro de la narración se pueden considerar tres coerciones narrativas: la coerción de concluir la gestalt de la narración autobiográfica, la coerción de detallar los hechos y las experiencias que ha abordado, y las coerciones de relevancia y condensación. La primera debe entenderse, o bueno, se refiere como a concluir los aspectos temáticos que abordó, ¿no? O sea, no dejar sueltos, no dejar cabos sueltos, pues, no nada más hablar, pues, así por hablar, porque eso, ese dato no nos serviría, ¿no? Necesita una conexión, pues, contextual con todos los demás temas abordados en un hilo más o menos cronológico, ¿no? El segundo dice, debe ser, obviamente, volvemos un poquito a lo mismo que acabo de decir, a la secuencialidad de sus experiencias autobiográficas de acuerdo con el contexto histórico relatado, ¿no? O sea que bueno, o sea, debe tener coherencia tanto temática y, ¿cómo decirlo?, puntual, en el sentido en que debe concluir los temas que abordó en un orden cronológico estable, ¿no? Además, esto menciona que el narrador siempre presenta pues como las experiencias y hechos claves de su vida, ¿no? Estos son como las tres coerciones a las que se expone la narración, ¿no? Dice, la coincidencia de las coerciones narrativas fundamenta la validez de la argumentación sobre la homología entre hechos y experiencias reales y contadas. Esto, una conclusión medio atrevida, ¿no? Y muy anticipada, me parece, pero bueno. Dice, además de las coerciones narrativas, hay cuatro principios cognoscitivos, ¿no? La perspectiva personal del narrador, la cadena de experiencias y acontecimientos, la presentación de los marcos sociales y el orden que tiene la narración, ¿no? Dice que está ordenada bajo un aspecto temático dominante. Entonces, el primero, la perspectiva personal del narrador, dice, tiene que introducirse a sí mismo como protagonista, identificar y describir los personajes significativos en su vida para entender su historia de vida y el trenzado social que comparte con ellos, ¿no? Claro, obviamente volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, si bien se parte de entrevistas individuales, bueno, siempre hay la necesidad de, pues no de compararlo, ¿no? Sino más bien de observarlo en conjunto junto con las otras eh, entrevistas individuales que se han hecho en la comunidad predeterminada, pues obviamente para cotejar los resultados de la misma y ver la veracidad y bueno, evaluar la veracidad de las afirmaciones de los informantes, ¿no? El número 2 dice, hace entender cómo el narrador está ligado a acontecimientos externos y los respectivos cambios de su estado interno. Se expresan como segmentos narrativos que tienen un orden consecutivo, volviendo un poquito a la coerción
anterior, o bueno, igual no volviendo, pero relacionada con esta coerción, ¿no? De la sistematicidad y la coherencia cronológica. El tercero, la presentación de los marcos sociales, dice, orienta la presentación de la historia de vida, ¿no? Que es más bien, o sea, de acuerdo a la conceptualización que tiene el hablante de su vida o de cómo ha sido construida, pues es de acuerdo con ello que lo manifiesta y lo ordena, ¿no? Por último, el orden del aspecto temático dominante dice, se expresa en el preámbulo y en pasajes de evaluación y explica la teoría personal del narrador sobre su historia de vida. Es más bien un parámetro analítico, ¿no? Me parece. Eso ya no es propiamente del informante, sino quizá más del investigador, ¿no? Y de la coherencia que él pueda encontrar en ese desorden u orden que le haya sido narrado, ¿no? Entonces, bueno, dice, la teoría biográfica de Schutze. Como resultado del análisis de muchísimas entrevistas biográficas, Fritz Schutze, en el 81, ha sistematizado 4 categorías analíticas de procesos biográficos, llamados procesos biográficos estructurados, los cuales circunscriben actitudes y conceptos básicos del protagonista de la biografía frente a sus experiencias biográficas, ¿no? Estos 4 son los patrones institucionales en cuanto al transcurso y las expectativas de la biografía, que nombrezote. Dice, se trata de las fases y censuras anticipadas por el ciclo de vida y el ciclo familiar, ¿no? Bueno, más al núcleo social, como vemos, esta teoría también si no se fundamenta, al menos pone más atención quizá en los datos sociológicos o en un constructo sociológico predeterminado que propiamente en el hecho lingüístico como tal, ¿no? O bueno, en la manifestación lingüística, formal, entiéndaseme, ¿no? Como, no sé, la manera en que estructura sus oraciones, en que construye su discurso, si es ordenado, eso sí importa, pues, pero más a manera de bloque, no a manera de unidades bien definidas, como podrían ser cláusulas, qué sé yo, ¿no? Quizá unidades más manejables. Ellos prefieren unidades más complejas y, bueno, por ello mismo tienen que hacer planteamientos quizá menos sutiles, ¿no? Un poco más toscos, sin embargo, pues obviamente útiles. Ahora, dice, los esquemas de actuación con relevancia biográfica. En estos casos se trata del esquema de actuación para corregir o controlar situaciones difíciles en la vida que amenazan la capacidad de poder actuar intencionalmente o de un proyecto biográfico, ¿no? Sí, o sea, como ¿cómo decirlo? Los obstáculos que se le vayan presentando al informante, ¿no? O que se le presentaron durante su vida y que ahora nos narra. Las trayectorias biográficas, dice, se usa esta categoría analítica cuando el protagonista de la biografía confronta la experiencia de perder sus capacidades de formar su vida intencionalmente, ¿no? Eso ya es, como dice ahí, una categoría más analítica, ¿no? O sea, esas sí son, si bien las 4 lo son, esta me parece como, sí propiamente ya más subjetiva, pues, del analista, ¿no? O sea, porque si bien alguien puede contártelo, pues, como algo desgarrador, obviamente tú puedes quizá amplificarlo o disminuirlo, ¿no? Disminuir el efecto para con el análisis que se va a presentar y demás, ¿no? O sea, dependiendo del ojo que tenga el investigador, disculpen, dependiendo del ojo que tenga el investigador, obviamente va a dar cierto peso, un peso específico a cada una de estas partes constituyentes. Entonces, por eso me parece que dice más una categoría analítica del investigador, ¿no? Por último, los procesos de cambio de identidad, dice, se refiere a la evidencia de que el cambio de identidad es por un determinado tiempo el centro de las experiencias de vida del protagonista de la biografía, ¿no? Como los momentos álgidos, ¿no? Ahí es un poquito donde va a poner más el ojo el analista, ¿no? Entonces, bueno. Respecto a la selección de la población, dice, la selección de los informantes está orientada por el theoretical sampling de Stroh, o la muestra teórica, que se puede traducir así, ¿no? Es decir, hay que desarrollar una idea sobre la variedad posible de procesos biográficos y sociales en el campo de investigación. Normalmente se trabaja con la operación lógica de buscar contrastes a partir de casos claves, ¿no? Obviamente, como decíamos antes, estos casos individuales van a tomar algunos cuantos, los cuales servirán como de techo, piso y paredes para, si se me entiende la analogía, para determinar pues el análisis que estamos viendo. En este caso, pues la transformación social en los otomíes del Valle del Mezquital, ¿no? Un poco más adelante define algunas partes de la entrevista. Son 3: la narración principal, la parte de hacer preguntas y la salida. La principal, pues bueno, es la narración directamente sin interrupciones del hablante, conforme él puede ordenar su historia de vida, ¿no? Obviamente sin condicionarlo, sin previas preguntas, ni mucho menos. Una vez terminada esta, pasamos a la segunda etapa, que ya son un poco preguntas más dirigidas, útiles para corroborar la información que nos brindó, ¿no? Y entre otras cosas, quizá para recuperar también información que no haya sido brindada por él mismo, entre otras cosas. Finalmente, la salida ya es como una recapitulación, pues, de la narración hecha,
conversada ya directamente con el informante. Y bueno, esas son las tres partes. Ya la última sería la transcripción, que bueno, como sabemos depende más bien de una convención pues propia, ¿no? O sea, cada quien puede tener incluso su método de transcripción, entonces eso pues más bien es una cosa ya formal de documentación, ¿no? No propiamente de análisis, o una categoría analítica, ¿no? Dice, por otra parte, atendiendo a lo importante pues de esas tres etapas, dice, en la parte de la narración principal se identifican los esquemas comunicativos de la narración, de la descripción y de la argumentación, ¿no? Ahí, bueno, como que sí recupera pues los otros tres primeros conceptos que había planteado. Sin embargo, bueno, al parecer es más, me parece que pone más atención, al menos desde el análisis, o ya en las conclusiones, como veremos, se nota más el análisis de la narración per se, ¿no? Quizá la descripción sí, obviamente es importante, sin embargo, no llega a, ¿cómo decirlo? No llega a ser del todo relevante para ya las conclusiones, y así como la argumentación, ¿no? Sí, quiero decir, valen más los hechos como tal y después corroborarlos con otros informantes que propiamente la descripción y la argumentación del mismo, ¿no? Por cada uno de ellos. Entonces, bueno, estas tres partes sirven para identificar los sedimentos de las experiencias biográficas, dice, ¿no? Ahora, respecto a la descripción estructural del texto, hay tres partes, ¿no? Los fenómenos estructurales del texto, las relaciones entre los sedimentos biográficos, las estructuras textuales que se repiten y el contraste de los fenómenos segmentales con fenómenos suprasegmentales, ¿no? Entonces, 4 dice, bueno, el primero dice, esto quiere decir que se orienta en el orden interno para estructurar las experiencias biográficas sedimentadas, claro, sí, o sea, como cualquier texto, comienzo, nudo, desarrollo, clímax y desenlace, ¿no? Relaciones entre los sedimentos biográficos, dice, se investiga cómo están relacionados los acontecimientos y experiencias presentadas. También hay que ligarlas con las estructuras procesuales biográficas, colectivas, históricas, etcétera, ya identificadas, ¿no? Otra vez, cotejar la unidad en comparación con el todo, ¿no? Por último, no, en tercer lugar, disculpen, estructuras textuales que se repiten. Esto es lo que se busca, ¿no? Porque son posibles indicadores de trayectorias biográficas o de momentos álgidos en la historia del narrador o del informante, ¿no? Por último, ahora sí, contrastar los fenómenos segmentales con los fenómenos suprasegmentales. Esto se refiere o bueno, se basa en la hipótesis de que hay como una homología entre las experiencias recordadas y los hechos narrados. O sea, bueno, lo realmente vivido y lo narrado, ¿no? O sea, lo realmente vivido y lo realmente narrado, quiero decir, quizá, ¿no? En fin. Ahora ya para concluir, pues con esto, un par de cosas más, ¿no? La abstracción analítica, que es ya pues, donde propiamente se fundamenta, o bueno, utilizando pues toda la metodología, los marcos teóricos que ya planteó, se hace el análisis y se plantean algunas observaciones finales, ¿no? Dice, se compone de tres niveles distintos: la formación biográfica global, la reconstrucción de las teorías biográficas del narrador y la ventilación de las características específicas y generales del estudio de caso. La primera consiste en la reconstrucción de los procesos estructurales, su sucesión y los modos de sus vinculaciones. O sea, unir los puntos un poco, ¿no? Entre ya las partes divididas de la narración, de acuerdo con los criterios que acabamos de mencionar antes de esta abstracción analítica, ¿no? El segundo paso dice, se hace preguntando por los enlaces entre las estructuras procesuales y los comentarios del narrador, explicando por qué y cómo se han desenvuelto su vida personal en la forma representada. Ya un poco una exégesis de la descripción, no la descripción, de la narración que nos proporciona el informante, ¿no? Por último, la ventilación consiste en la reconstrucción de procesos sociales y biográficos que supuestamente tienen significado también en general, dentro y fuera del caso específico, ¿no? O sea, ya un poquito unirlo con todo el contexto histórico y social que se vive por parte o que permea a todas estas narraciones contrastadas, ¿no? Finalmente dice que ya a manera como de pares mínimos se contrastan los casos específicos o los casos más valiosos para dar con un análisis final, ¿no? Ya después viene toda la explicación de cómo fue que lo vivió la señora. La señora tiene su nombre, que es Doña Marina, ¿no? Que de hecho es Marina Mezquite y dice nombre anonimizado, ¿no? Me gusta mucho esa palabra, anonimizado, y también el nombre de la señora. En fin, para no reparar mucho en eso, ya directamente la abstracción analítica, vamos a dividir en 11 puntos, si no me equivoco, no, 12 puntos la descripción la narración que nos brindó, ¿no?
Dice, al principio de su historia de vida se hacen evidentes los potenciales de la trayectoria biográfica, que son los obstáculos de los procesos de aprendizaje y del desarrollo de identidad de doña Marina provocados por la situación económica y sociocultural, ¿no? Un poquito, incluso antes de que tuviera hijos, ¿no? Dice, doña Marina, ante las alternativas impuestas de elegir entre lo malo y lo peor, se decide por la emigración, lo que puede interpretarse como un esquema de actuación para controlar la trayectoria. Si ella emigra, ¿no? Junto con su esposo después de embarazarse, ¿no? En 3 dices, es evidente que ella tiene una disposición biográfica fuerte a no doblegarse, o sea, es guerrona, ¿no? La cuarta dice, la maternidad a temprana edad y sobre todo la desvinculación del padre provocan una transformación de la trayectoria, o sea, cambia el proceso dominante que impide que pueda actuar intencionalmente, ¿no? O sea, pasa un poquito estas coerciones, ¿no? Una coerción primero era el padre, ¿no? Que no les podía dar pues la educación básica necesaria, después el esposo, que bueno, al parecer es un obstáculo para la, para la crianza de sus hijos. Dice en 5, después del nacimiento del segundo hijo, doña Marina desarrolla un esquema de actuación para controlar la trayectoria. Impide más embarazos, ¿no? Ahí vuelve a tomar el papel dominante o el protagonismo en su propia historia biográfica. Entonces, bueno, ya después en 6 dice, desarrolla un esquema de actuación para cambiar la situación de vida, presionando al padre de sus hijos para que o bien se comprometa con más con la familia o bien se separe, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos ya directamente una actuación de doña Marina, ¿no? Por eso mismo, en 7 ya se ve reflejado esto que dice, fruto del nuevo acercamiento es el nacimiento de la hija menor. Se casan doña Marina y el padre de sus hijos y retornan a la comunidad de origen de su esposo. Sin embargo, las actitudes de su esposo no cambian y el esquema de actuación familiar entonces fracasa, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vemos que sufre su primer como decepción, ¿no? Su primera decepción de acuerdo a esta nueva toma de decisiones que había hecho o a esta nueva formulación, ¿no? Del orden de su vida o de la vida de su familia. Vemos cómo fracasa a pesar de que vuelven a la comunidad de su esposo. Dice, como reacción, doña Marina desarrolla un nuevo esquema de actuación, el de facilitar a los hijos una formación escolar avanzada y una formación profesional. Desarrolla una postura metódica y estricta frente a su propia vida y hace todo lo que puede en favor de sus hijos, ¿no? Nuevamente, o sea, tras ver, lo veo así como un modelo binario, ¿no? Así como un árbol en sintaxis. Ya que esta falló, pues obviamente la única respuesta correcta es la que viene acá. Entonces, bueno, de acuerdo con eso es que toma sus decisiones, ¿no? Dice, con el apoyo moral del cura al conflicto del matrimonio empieza su proceso de cambio de identidad. El cura proyecta imágenes positivas acerca de sus potencialidades biográficas, ¿no? Un poquito entra, bueno, para dar un poquito más de contexto, eso sí es necesario, entra un grupo de evangelizadores alemanes, ¿no? A la comunidad y bueno, empiezan a plantear algunas reflexiones o exégesis de acuerdo con la Biblia, ¿no? Lo cual le ayuda a ella o es uno de los motores que le impulsan al cambio, pues al cambio de identidad, ¿no? En 10 dice, todo esto también le ayuda a liberarse del dominio de su esposo, que es el principal obstáculo para su proceso de identidad, ¿no? O sea, ya se identifica al esposo como un obstáculo en el proceso de cambio de identidad o identitario. Entonces, bueno, ahí ya veamos en 11 qué es lo que sucede. Dice, empieza un proceso de cambio hacia una identidad independiente. Doña Marina se involucra en nuevas actividades donde se desenvuelve personalmente sin apoyo de otros, ¿no? Se independiza en pocas palabras, ¿no? Bueno, si no se independiza formalmente, al menos sí desde su perspectiva, ¿no? Desde su perspectiva narrativa. Ya finalmente, bueno, dicen en 12 que hay potenciales que pueden amenazar su proceso biográfico, como lo es que su hijo decida, pues un poquito rajar de la escuela, ¿no? No un poquito, más bien totalmente. Pero bueno. Ya después de esto vienen algunas conclusiones. Identifica 5, dice el análisis de la entrevista autobiográfica con doña Marina, hasta el momento nos da pistas para conocer las siguientes categorías analíticas en cuanto a las dimensiones biográficas y sociales del cambio cultural entre las sociedades locales de las otomías, ¿no? Entonces, como vemos, a partir de este caso particular y el cotejarlo también con todos los demás datos de la sociedad, o bueno, de los contrastes que se pudo hacer con los casos clave, ya arrojan 5 observaciones finales, ¿no? O 5 pistas, como dice. 1. El cambio de identidad de la protagonista bajo circunstancias de la sociedad local patriarcal. Dice, bueno, esto se describe un poquito como la sociedad patriarcal, pues, o sea, primero representada por su padre, después representada por su esposo, es la que le impide tener un cambio identitario, pues, ¿cómo decirlo?
autodiseñado, ¿no? Está muy sujeta pues a esta colectividad o a esta presión colectiva que ejerce la manera de desenvolverse de los otomíes en su comunidad y bueno, pues obviamente entorpece su buen desarrollo, ¿no? En segundo lugar, menciona las perspectivas diferentes entre hombres y mujeres, un poquito recalcando esto, ¿no? Dice, la comparación de las narraciones autobiográficas de doña Marina y su esposo hace evidente que él no menciona la vida familiar en su entrevista, solamente da cuenta de su trabajo como creativo albañil emigrante y de su desarrollo como dirigente innovador después de haber regresado a su pueblo. O sea, contrastamos un poquito como la postura de doña Marina y la de su esposo, que pues al parecer obviamente chocan en que para él no es, o no logra identificar quizá el sexismo o el dominio patriarcal que se ejerce sobre las mujeres, en este caso sobre su esposa, y bueno, el contraste con el de doña Marina, ¿no? Que ya vimos. Número 3 dice permeabilidad entre los mundos diferentes de mujeres y hombres, nuevamente recalcando esto. Dice, también nos informa su entrevista que las mujeres hoy ocupan cargos y trabajos en la comunidad que antes solamente eran ocupados por los hombres. Las nuevas posibilidades de actuación son importantes para los procesos biográficos del desarrollo personal. Bueno, aquí ya vemos cómo se libra el primer obstáculo, ¿no? O si no se libra del todo, ya comienza a regularse de una manera más equitativa o más positiva para con las mujeres, ¿no? El cuarto dice, el efecto movilizador de la parroquia católica, dice, los curas alemanes trabajan con concepciones de la teología de la liberación y cumplen un rol importante como agentes de modernización, pues obviamente, ¿no? Con todo esto que explicábamos antes del exégesis de la Biblia, pues obviamente pueden fundamentar algunos otros tipos de análisis, ¿no? Dice 5. A partir del análisis de la entrevista se pueden enumerar los siguientes aspectos que tienen una significación en el desarrollo de elementos culturales nuevos. 1. La capacidad de distanciarse de patrones culturales tradicionales y mezclarlos con nuevos elementos. 2. El desarrollo de nuevas estructuras de reciprocidad como fenómeno de la amalgama cultural. 3. Una ética religiosa cotidiana. Y 4. El estar dispuesto a asumir responsabilidad a favor de la comunidad, ¿no? Pues bueno, un poquito... pues ya concluyendo, dice, o bueno, manifestando cuántas fueron las entrevistas documentadas, dice, en el proceso de valoración y comparación de los datos empíricos, tomaron en cuenta 31 entrevistas autobiográficas narrativas, 10 entrevistas narrativas con el enfoque a procesos comunales, 6 entrevistas con expertos enfocando el rol de la religión en el proceso del cambio cultural, 3 entrevistas grupales con mujeres acerca de su rol en el proceso modernizador y sus relaciones con el mundo de los hombres, y una entrevista grupal con jóvenes. Entonces, bueno, vemos cómo esto como que completa, ¿no? Ya todo el contexto social que la rodea y que pues, obviamente ella moldea mientras es moldeada por él a la vez, ¿no? Ya por último, esto ya me parece, pues, no sé, estas últimas categorías me parecían bastante claras, ya bien fundamentadas, ¿no? O sea, ya bien identificado todo esto. Sin embargo, el autor al final menciona, al término de este proceso de crear una teoría fundamentada, se construyó un modelo teórico sobre la creatividad biográfica e innovación cultural entre las sociedades locales de los otomíes en la zona sin riesgo del Valle del Mezquital. Cosa que me parece, pues, sí arriesgada, ¿no? O sea, digo, entiendo que se alejen un poco de la sociolingüística porque esto es más como entrevistas para igual no para un análisis propiamente cuantitativo, pero sí predominantemente cuantitativo, ¿no? Entonces, en esto, ya refiriéndonos a lo que la muestra se referiría, por ejemplo, en tipología o justo en sociolingüística, pues no me parece del todo representativa, ¿no? No nos habla tampoco de la comunidad, no sabemos cuántas personas lo componen, no sabemos pues la relación que toma de 31 más 10 más 6 más 3 más 3. A ver, 41 y 6, 47 y 3, 50 y 1, 51. 51 entrevistas, ¿no? Que si bien involucran algunas veces, que algunas veces son grupales, algunas veces otras son individuales. Bueno, no sé qué tan representativo sea en comparación con el número total de habitantes, ¿no? Entonces eso sería algo a considerar para de verdad mostrar esto del modelo teórico, ¿no? En fin, dice, el modelo también se apoyó en la literatura y la teoría adaptada, como los conocimientos de la sociología de género, de la sociología de la religión y de la sociología de generaciones. Nuevamente, sociología pura y dura, ¿no? Entonces, algo a considerar también. Dice, primera parte, los procesos biográficos de enfrentarse de una manera creativa a la discriminación étnica, a la marginación económica y a las anomalías de la sociedad local respectiva. Esta se compone de 1. Procesos de sufrimiento y experiencias de ser degradado. 2. Forma de enfrentarse de una manera productiva y creativa a las experiencias de marginación. Y 3. Los mecanismos y procesos biográficos del cambio de identidad. Bueno, la segunda parte dice los procesos sociales del cambio cultural. Aquí se enumeran cinco características. La primera es la historia natural de los proyectos de modernización,
La segunda, el rol que cumplen la religión y las ONG en el proceso de cambio local. Las diferencias de percepción, actuación y orientación entre hombres y mujeres. 4. La significación de la posición generacional en el cambio de la sociedad local. Y el 5. El desarrollo de las sociedades locales otomíes en el conflicto cultural, la modernización y el mantenimiento de las interrelaciones solidarias. En fin, entre algunas otras de estas, pues veo que entre algunas de estas 8 características, estos 8 postulados que define para concluir, me parece que también se traslucen pues algunas otras pues características propiamente sí de la sociolingüística, ¿no? Valores que son fundamentalmente sociolingüísticos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve que no deja tan de lado todo esto, ¿no? Por otra parte, sí me parece muchísimo más arriesgada, sí interesante, sin embargo, no entiendo muy bien el peso lingüístico acá más que, o va, la transcripción quizás sea, ¿no? O va, quiero decir, se pierden muchas distinciones lingüísticas por ganar muchas otras sociológicas, lo cual, pues no me parece mal, ¿no? No me parece mal para nada, pero, pues obviamente quizás sí podría dársele su peso específico a las construcciones, ¿no? A la manera de ordenar, pues, de su discurso, no tanto únicamente dividiéndolo como en partes narrativas como nos lo enseñaron en la primaria de cómo se compone un cuento, ¿no? Sino más bien o buscar quizá también algunas consistencias estructurales, nos hable un poco de la, pues de la manera en que sí lo concibe, al menos cognitivamente e inconscientemente el hablante, ¿no? Eso sería quizá también un análisis, obviamente, pernicioso, ¿no? Obviamente duro y pues trabajoso, ¿no? De mucha talacha, sin embargo, creo que eso también podría arrojar mucha luz sobre el fenómeno que buscan y bueno, en general, una lectura interesante. Sin embargo, bueno, pues como vemos, más tirada a la sociología propiamente, ¿no? Que, que la misma sociolingüística o que la pragmática. Entonces, bueno, aquí prevalecen ya nuestras teorías, se ve un poco más también la interdisciplinaridad de los modelos, ¿no? Y también el avance, ¿no? Del mismo. O sea, este artículo es de 2005, si bien ya son 12 años, bueno, pues también todavía muestra quizá una, no nueva, pero ya una persistente, o un persistente interés por cruzar tanto la pragmática como la sociolingüística, como la sociología y en sí hacer como un todo unificado y una descripción más holística, ¿no? La cual pues veremos en qué va a dar, ¿no? O cómo se desarrolla y cuál es su desenlace, ¿no? Entonces, bueno, por ahora, pues eso fue todo. Muchas gracias.